La Liga de Boxeo, el gran proyecto de Turki Al-Sheikh, parece estar entrando a la base de lanzamiento para ser alistada y oficialmente iniciar su historia el segundo sábado de septiembre en esa pelea programada entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. Ya se sabe a grandes rasgos en qué consiste el proyecto en gestación, una suerte de bebé de probeta que nacerá en septiembre y que tiene como gestores a los finalmente socios Turki, TKO y Dana White como el manager y manejador de todo el proceso. Que White será el jefe del proceso hacia la liga de boxeo lo dijo el propio White. Que la primera pelea que TKO habrá de promocionar es Canelo Crawford, ya lo dijo el propio Turki. Al mismo tiempo, y lo que considero más importante, Dana White hizo públicas las bases del proyecto con muchos cambios con relación a la estructura actual y tradicional del boxeo. Reducirán categorías, volverán a las originales y el mayor interés es enfrentar a mejores contra mejores. Según aclaró, como sucede en la UFC, y además se reafirmó lo que todos pensamos. La nueva liga será hecha a ejemplo y semejanza de la UFC, lo que al mismo tiempo empieza a clarificar el papel de los organismos, me refiero a las asociaciones de boxeo y a los propios boxeadores, también, obviamente, a las casas promotoras. En una palabra, TKO, Turki y Dana White van a plantar papas ya cosechadas en plantío ajeno, pero sometiendo a las papas a un nuevo proceso de cosecha. ¿En qué puede terminar ese verdadero arroz con mango? Se los cuento a continuación. La pregunta que todos ustedes se hacen es, ¿qué se sabe sobre el engendro de Dana White? En resumen, será una liga, o mejor dicho, un nuevo organismo que trabajará en la misma ruta que lo hacen los actuales organismos, la AMB, el Consejo Mundial de Boxeo, la OMB y obviamente la FIB, la Federación Internacional de Boxeo, según lo confirmó el propio Dana White. O sea, éramos 14 y parió la abuela, como se dice en nuestros países. La Liga TKO tendrá su propio cinturón y sus propias categorías de peso, aunque la distribución se parecerá más a la UFC que las categorías de los organismos. White considera que son demasiadas divisiones y eso debe cambiarse. O sea, aquello de reconstruir el boxeo desde cero era más bien construir su propia empresa de boxeo desde cero. Más bien construirá una UFC del boxeo con el dinero de Turki, adueñándose a base de contratos buenos o malos de los boxeadores que ya tienen un nombre, una trayectoria y se han ganado su lugar peleando bajo los organismos. Todo esto obviamente plantea muchas preguntas que no tienen respuesta inmediata. Por ejemplo, los campeones de organismos tendrán que renunciar a sus cinturones de esos organismos para pelear por el único cinturón, el de TKO. Alguien habrá de responderlo. Eso parece una ruta sin destino, porque si así fuera, en la pelea de Canelo Crawford no tiene razón de ser siquiera citar la definición de indiscutibles, porque ya no lo son. Solo son dos nuevos peones de la nueva UFC peleando por el cinto de las 168 libras. Que vaya desmadre, según Dana White, en la nueva liga, esa división de las 168 libras habrá de desaparecer. Todo va a desaparecer, va a haber un solo cinturón, será como la UFC. El modelo es el que tenemos, habrá un cinturón por peso y el objetivo es volver a las categorías de peso básicas con las que empezó todo. Tendremos un solo campeón. O sea, serán las categorías intermedias como el super gallo, super pluma, super ligero, todas esas van a desaparecer y los supermedianos, hay que aceptarlo, son una categoría intermedia y los supermedianos, como todos ustedes saben, son las 168 libras, de las cuales Canelo Álvarez tiene en este momento 3 de sus cinturones. De acuerdo con el plan de Dana White, será exactamente como la UFC, excepto que pelearán en un cuadrilátero que por lo pronto no se sabe si mantendrá su forma original o quién sabe deciden aprovechar las jaulas para reducir los costos, debí decir los octágonos,
Y esto no es broma. Hasta en eso podrían introducir un cambio radical si tenemos en cuenta una afirmación del representante de Turquía, por supuesto que es Dana White. Todo va a desaparecer. Aquí repito algo que ustedes vieron en el otro gráfico. Va a haber un solo cinturón. Será como la UFC. El modelo es el que tenemos en la UFC. Los mejores pelearán contra los mejores, pero los peleadores seguirán subiendo en la clasificación y se convertirán en campeones mundiales. Eso dijo Dana White. Cuando dijo que empezarían de cero no mintió. No obstante, hay algo interesante en todo esto que a uno lo lleva a preguntarse cómo harán para darle, primero, un marco legal y en segundo lugar, cómo harán para crear una clasificación medianamente decente de la noche a la mañana. Hay que considerar que si van a funcionar como la UFC, reducirán el número de categorías a 9, lo que es decir, peso paja, peso mosca, peso gallo, peso pluma, peso ligero, peso welter, peso mediano, peso semipesado y peso pesado o completo. Si eso se confirma, no sabemos si mantendrán los pesos originales o imitarán a los de la UFC, lo que sería un verdadero entrevero imposible de ordenar. Supongo que mantendrán lo que ya está, y por ejemplo, del mediano, que son 160 libras, se pasará directo a los semipesados, que son 175, quedando la duda sobre las libras de rehidratación permitidas en cada división a la hora de la pelea. ¿Y cómo van a manejar las diferencias en los pesos chicos? Donde, como todos sabemos, 3 libras de diferencia a veces equivalen a 20 libras de los pesos grandes. Yo entiendo que hay una idea clara de lo que se quiere, pero si uno lo ve en el papel y ya está dejando tantos huecos, no quiero ni pensar lo que va a aparecer cuando lo vayan a poner en práctica. ¿Y por qué les dije lo del marco legal? ¿Y cómo harán una clasificación de la noche a la mañana, que en lo previo parece imposible? Porque al menos en lo que uno interpreta de las declaraciones de White, ellos habrán de operar al mismo tiempo que los organismos y las actuales promotoras. O sea, serán al mismo tiempo una gran promotora, como lo es la UFC, y también un organismo con sus divisiones que no serán 17, pasarán a ser 9 divisiones en las clasificaciones. ¿Qué significa eso? Que quienes estén en esa liga deberán afrontar peleas con rivales más pequeños o más grandes, algo que con el formato tradicional ya crea dramas entre divisiones inmediatas. Basta ver el escándalo que provocan los rivales que ha elegido Yerbonta de una división más abajo en sus últimas peleas. Dana White reconoce que se podría saltar desde 126 a 135 o de 135 a 147 libras. Así piensa Dana White. Y yo recuerdo cuando Mikey García fue a pasar de 135 a 147 libras para su pelea contra Errol Spence, que se internó por varias semanas en el campo de la SNAC de Víctor Conte, allá en San Francisco, para realizar un proceso de crecimiento que le llevó meses y le cambió hasta el metabolismo sin que le dejara ningún resultado positivo. Perdió su pelea contra Spence. O sea, primero habrá que convencer a los boxeadores, pero después lo más trascendente, el marco legal. El boxeo está regulado en Estados Unidos por una ley federal que se basa en la llamada Ley Ali, bajo la cual no se juzgan las artes marciales mixtas, algo que oportuna y acertadamente marcó en un tuit hace unos días atrás Dan Rafael, el tema de la ley Ali en todo este entuerto. En conclusión, estará TKO bajo riesgo de ser demandada por más de un lado. Pero hay otro factor que a uno le hace imaginar que con este engendro vamos a informar más sobre conflictos en las cortes que sobre sus peleas en el ring o en la jaula. En primer lugar, puede existir un conflicto asociado al abuso de poder, en este caso poder económico, si los campeones de los organismos empiezan a migrar hacia la nueva liga. Lo que se va es talento y si bien no es ilegal lo que se denomina como employee poaching, que es la caza furtiva de talentos, algo que creó en el pasado muchos conflictos entre las grandes corporaciones de Estados Unidos que se apropiaban de talento ajeno mediante mejores contratos.
La figura legal del caso en esto de la Liga de Boxeo con Organismos tiene otros condimentos que sí podrían llevarla a la ilegalidad. ¿Y por qué se podría transformar en un acto ilegal el que migren boxeadores que pelean bajo los organismos a pelear exclusivamente bajo la nueva liga? Porque los boxeadores en primer lugar firman contratos con promotoras, con manejadores, etcétera, para ser remunerados, para ganar dinero con sus capacidades en peleas regidas por organismos de boxeo y dentro de determinados parámetros que las hacen únicas. La nueva liga de boxeo es otra cosa, es otra concepción. Habrá que ver en ese caso si un promotor o un manejador puede exigir en las cortes indemnización por algo parecido a lo que en el fútbol se le llama derechos formativos, que implica muchas veces dinero invertido en construir un boxeador como una marca, que ahora la Liga del Boxeo lo toma ya formado sin pagar absolutamente nada por ese gasto que quedó en el pasado. Por ese lado entonces, el lado legal, hay demasiadas dudas, especialmente porque el hecho de que van a construir una liga desde cero, con algo que tiene más de 100 años de historia, y lo empiezan introduciendo cambios tan radicales, inevitablemente va a crear conflictos serios, especialmente en el que atiende la salud y los riesgos físicos que enfrentan todos los competidores. Las divisiones intermedias todos sabemos que fueron creadas para incrementar el cuidado en la salud de los atletas, o sea, fomentar la igualdad de peso como base. Y si bien para escabullirse de las reglas hubo y hay muchos inventos y trampas en los escritorios y en los contratos, el boxeo se ha ido reinventando y resolviendo esos problemas con bastante éxito. Sin embargo, el concepto de Dana White es que el boxeo como está no sirve y debe ser reconstruido desde cero, empezando por el pago a los boxeadores que debe ser menor a lo que se paga actualmente. Y por ese lado, evidentemente, surgen muchas dudas. ¿Aceptará un boxeador pelear menos, ganar menos y estar obligado a pelear bajo una liga que decidirá todo en su nombre, al estilo de las organizaciones deportivas profesionales en Estados Unidos? A eso habrá que sumar la forma en la que todo eso será distribuido. Por lo pronto se habla de que se hará un contrato con ESPN, suplantando al que ya tiene Top Rank, y donde esta vez TKO le pagará la hora a ESPN. No será ESPN que pague, será al revés. O sea, para utilizar ESPN comerciando esos espacios en forma de pague por ver y patrocinios comerciales bajo directa responsabilidad de TKO. Se deduce entonces, si se confirma eso, que ESPN será como una vitrina, el supermercado donde se exponen y venden los productos de varias empresas productoras. Será lo mismo. Se supone también que fuera de Estados Unidos se harán otros acuerdos diferentes, así como también con DAZN, pero por esa ruta será la distribución. ¿Qué pienso de todo esto? Que no será fácil de instrumentar. Y es posible que al final del día los problemas a resolver sean demasiados. El modelo UFC no ha cuajado en los grandes públicos y es difícil que termine enamorando al mundo del boxeo, especialmente por la forma en que la inicia Dana White, bajo tierra arrasada, llevándose todo por delante, y la falta de experiencia que ha demostrado Turki Al-Sheikh para manejar estos temas. Uno aferrado a un modelo alejado del boxeo, me refiero a Dana White, y el otro a punta de caprichos, me refiero a Turki Al-Sheikh, inyectando un dinero ajeno del cual es solo administrador. Es un dinero que hoy está, pero no se sabe si va a estar mañana. Sí creo que la liga dará tumbos y la incógnita es cómo actuará el resto, los organismos, las promotoras, etcétera. Yo imagino dos grandes bandos en el próximo escenario. Imagino también batallas legales y muchos campeones desorientados sin saber para qué lado volcarse. Basta ver que Dana White aboga por mejores contra mejores, lo cual no es una mala noticia, pero lamentablemente lo primero que patrocinan es Canelo contra Crawford y Bivol contra Michael Eifert. Como que el cuento se cuenta solo, pero eso ya es otra historia.